Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y a partir del versículo 18. Miren lo que escribe acá, inspirado por el Espíritu, el apóstol Juan. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El libro de Apocalipsis, sin lugar a dudas, es una historia condensada de toda la humanidad, pero siempre alrededor de Cristo. Siempre alrededor de Cristo. Vamos a tener los micrófonos cerrados. Yo ahora les pido que abran. Entonces, toda la historia, hemos dicho, gira alrededor de Cristo y tendrá su cumplimiento final en Jesucristo. Cristo es el comienzo y el fin. Él mismo en el libro de Apocalipsis se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto pero vive para siempre. Entonces, nosotros creo que como cristianos estamos obligados a pensar, y lo digo con plena responsabilidad, obligados a pensar en términos siempre de la fe, de la fe. Nuestra interpretación de la historia, vuelvo y repito, es una interpretación basada en la fe. Pues los hechos de la historia actual y de toda la historia no están desligados de la providencia de Dios. Dios no tiene nada perdido, todo está bajo su control, aunque es evidente que muchas veces pareciera que todo el mundo es un caos. Me llama la atención al final de el final de todo este libro y de toda la Biblia, porque hay una prohibición de añadir a la palabra de Dios y una prohibición de quitar a la palabra de Dios. Es decir, la revelación, como bien hemos hablado, es normativa. Es normativa para todos los cristianos. ¿Por qué es normativa? Porque es palabra inspirada de Dios, y al ser inspirada, como hemos dicho también, es suficiente, autoritativa, es decir, tiene autoridad, pero también tenemos que decir que es verdadera, y, y todo lo que dice es inerrante, es infalible. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos en determinado momento, como pretenden algunos, decir: no, es que la historia debió ser de esta manera y la Biblia lo relata de esta otra forma. No. Si alguien está equivocado, es sin lugar a duda el que trata de hacer caer en error a la escritura. Más adelante veremos cómo la obra de Cristo es sin lugar a duda uno de los eventos, o el evento mejor atestiguado de toda la historia, y cómo los testigos son suficientes y adecuados para poder tener certezas sobre algo. De hecho, cuando un testigo miente, es relativamente fácil descubrirlo, así sea con el tiempo, y nos damos cuenta: este testigo es un testigo mentiroso. Con relación a la escritura, qué maravilla que Dios no haya dejado la verdad dispersa en el mundo, sino que la verdad, que es la palabra de Dios, su revelación, y podemos confiar totalmente en lo que la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, este texto que acabamos de leer también nos da tranquilidad al saber que la historia camina hacia un final como la conocemos hoy en nuestro tiempo, hacia el final de todas las cosas. Y ese final
será dado con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes, la historia tendrá su fin. No hay segundas oportunidades, no hay un rapto secreto y posteriormente una oportunidad para unos o para otros. Ya el Señor es claro. Y la oración del apóstol es: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Y la oración de la iglesia debería ser en esa dirección. Sí, ven, Señor Jesús. Es nuestro anhelo y es el final de la historia. Bien, teniendo eso en mente y habiendo orado, vamos a hacer unas revisiones. Comenzamos repasando algo de lo que vimos en el video 6. Nosotros habíamos visto que había varias formas de contribución del cristianismo, pero el video 6 especialmente inicia con la segunda, contribución que realiza a la cultura griega al cristianismo. Y habíamos hablado de la forma de pensamiento filosófico, que muestra la incapacidad del conocimiento humano de alcanzar a Dios, y que es una realidad que trasciende y que la realidad espiritual es eterna, mientras que la realidad material es temporal. No sé si alguien tiene algo que añadir en esta parte, aunque habíamos hablado sobre esto. Adelante, mi hermano. Sí, pastor, sí, es que a mí me llama mucho la atención algo que pude ver en el video, y es la tendencia filosófica del platonismo y el aristotelismo. Aristotelismo, sí. Aristotelismo, que ya era algo antes de llegar al cristianismo. O sea que la pregunta que hay que hacerse a toda esta situación o todo este proceso helenístico que influyó sobre los cristianos que estaban acá en Judea y Jerusalén. La pregunta que había que hacer es: ¿por qué los paganos se sorprendieron con todas estas, o mejor dicho, sí, ¿por qué se sorprendieron con toda esta creencia cristiana que inclusive ya ellos abrazaron el platonismo y el aristotelismo con respecto a la inmortalidad del alma, con respecto a la preexistencia del alma, según Platón, el mundo de las ideas? Entonces, cabe una pregunta. ¿Por qué se sorprendió el mundo pagano contra el cristianismo? Porque el cristianismo también abrazó toda esta filosofía, o mejor dicho, todo el neoplatonismo que ya estaba siéndose influenciado en ese entonces. Es decir, por ejemplo, Platón decía que la preexistencia era que el alma siempre existía y que el alma era eterna. Entonces, cuando los cristianos empezaron a decir lo mismo, pero ya en pensamiento no filosófico, sino cristiano, empezaron a atacarlo. La pregunta es: ¿por qué lo atacaban si ellos también estaban abrazando la influencia platónica y aristotélica? Gaspar, aquí hay dos cosas. Yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre el cristianismo y el platonismo. Los cristianos no creemos en la preexistencia del alma. Nosotros creemos que el alma tiene un inicio. Solo que Dios, solo que la existencia del alma posterior a la muerte es eterna, dependiendo del tipo de eternidad que el hombre, por decir algo, los que somos alcanzados por la gracia de forma inmerecida gozaremos, mientras que aquellos que persisten en pecar y en su rebeldía contra Dios, obviamente serán eternamente condenados. Entonces, aquí debemos hacer una diferencia a la filosofía de Platón. Sí, ahora, hay puntos de armonía entre uno y otro. Por ejemplo, la realidad de la inmortalidad. Perfecto. Pero acuérdate algo, Gaspar, Platón creía en los absolutos, en el Dios absoluto, en el sentido de una inmutabilidad de una roca. Había atributos como la inmanencia que Platón no lo concebía. De hecho, si tú lees el libro de Metafísica de Platón, te vas a sorprender con la
con la visión tan poco cristiana que tiene sobre Dios como tal. Por ejemplo, para Platón era inconcebible la idea de un Dios trino. Y no porque él lo declare, sino porque se ven en sus líneas cuando uno lo lee. Cuando uno lee a Platón. Perdón, pastor, él no era dualista. Sí, pero el dualismo Materia no es una forma de entender al Dios según como lo entendía Platón, no sí. desde esa forma absoluta, no es una manera. El dualismo es una forma de entender la existencia, no a Dios. Acuérdate, de hecho, para los cristianos que asumen mucho el pensamiento platónico, solamente empiezan o toman aquello que para ellos es compatible, entre comillas, con la escritura. De allí la dura crítica que Tertuliano hace acerca de toda la filosofía antigua. Ese es el primer punto que quería aclarar. Pero hay un segundo punto también, el por qué mucha gente no recibe la enseñanza de Platón, la enseñanza cristiana en ese momento. Por la misma razón que no recibían la enseñanza de Platón. Platón se levanta en medio de un mundo lleno de sofistas, de relativistas, no solo de relativistas morales, de relativistas religiosos, de relativistas políticos, en fin, siempre había una justificación para el mal. Ese mundo rechazó a Platón, de hecho rechazó a Sócrates, en caso de que Sócrates haya existido, porque los escritos de Sócrates llegan hasta nosotros a través de su discípulo Platón. Pero en caso de que Sócrates haya existido y no sea un invento de Platón, Sócrates muere a causa de la verdad. Fue acusado de ateísmo por su pensamiento y es rechazado porque él combate con la verdad lo que hasta ese momento era el pensamiento imperante en el mundo, en ese momento en el mundo en el que él vivía. Entonces, si rechazan todas las ideas de verdad, evidentemente habían rechazado a Sócrates, habían rechazado el pensamiento de Platón, solo una minoría lo había aceptado. Es evidente que el cristianismo, siendo la verdad de Cristo presentada, siendo Cristo la verdad, entonces era imposible que fuera aceptado por ese mundo. Ya, no pensemos que el mundo era de pensamiento platónico, porque no lo era, Gaspar. Sí, pastor, otra cuestión ya para terminar. Pastor, sí, otra cosa que me llama la atención es, si bien es cierto que nosotros, que San Agustín de Hipona es un teólogo que tuvo una influencia mucho sobre el cristianismo, incluso en la actualidad también, ¿verdad? Porque los reformados lo abrazaron, ¿cierta? ¿Cómo es posible que un teólogo de esta altura haya abrazado un pensamiento platónico, haya abrazado la filosofía platónica? Y la otra interrogante que tengo es que ¿cómo es posible que ya creo que fue en el siglo IV donde se establece la Vulgata Latina, la traducción del griego al latín, San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia, sí, tenga una influencia sanagustiniana y sanagustiniana una influencia platónica? Entonces, creo que en el latín quedó encasillado muchos errores de traducción. Algunos eruditos dicen que la cuestión de la predestinación es una cuestión que se encasilló en el latín. La predestinación porque Platón creía en el mundo de las ideas y en la persistencia del alma. Entonces viene el Dimurgo dijo, tiene que encapsularte en un cuerpo. Entonces dice que cuando la persona se encapsula en un cuerpo se fastidia y entonces porque es separado de Dios y después cuando muere vuelve a Dios nuevamente, y casi como la predestinación, pero solo que Platón tenía el concepto de predestinación que todo el mundo iba para Dios, que todo el mundo iba a ser salvo. Pero entonces queda abrazada y entonces dice que esa palabra predestinación, según algunos eruditos, quedó encasillada en el latín, en la traducción del griego al latín, porque San Jerónimo abrazaba la doctrina sanagustiniana y San Agustín abrazaba la doctrina platónica. Entonces, ahora, la razón por la cual Agustín abraza el platonismo es porque eran hombres de su época. Sin lugar a dudas, ellos lidian con la filosofía que tienen a la mano. El primer gran teólogo es él, y antes de él, ¿a quién vamos a mirar? Lo limitado de los recursos de los padres de la iglesia, no. San Agustín cubre un amplio espectro en la teología como
como la entendemos hoy en día. Entonces, la diferencia está en que era lo que tenía ahí. Ahora, creo que el pensamiento de Agustín, como decía el pastor Alejandro en sus clases, es más neoplatónico que platónico. Y la diferencia es significativa. El pensamiento de Agustín es más hacia Plotino que hacia Platón mismo. Entonces, con eso también debemos tener cuidado. En cuanto a que tienen errores la Vulgata latina, claro que sí, pero es que nosotros, de hecho, nuestras traducciones bíblicas como Reina Valera y Biblia de las Américas, beben es de la fuente de los textos en hebreo y griego y no de los textos en latín. El texto de la Vulgata es muy poco usado en español porque es un texto que no es valorado. El tema del arrepentimiento, de hacer penitencia. Ese texto no es valorado, ¿sabes? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Giovanni Rosanía y luego a José Aponte. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, a gusto saludarte, mi hermano. Bueno, una linecita nada más. Ya, hermano Gaspar adelantado, usted también ha dado una explicación. De todas maneras, son dos fuentes. Los cristianos, por supuesto, vamos a tener como nuestra fuente emblemática, la Biblia. Así es. Y es una fuente divina, la otra es una fuente humana, pero al final fuente. Sí. Ahora, es una fuente humana que hace unos aportes. Por ejemplo, es un instrumento, por ejemplo, en temas de método. Algunos, por ejemplo, hoy en día los expertos en pedagogía y didáctica dicen que por más que haya tecnología y desarrollo de la ciencia, la mayéutica sigue siendo vigente, sigue estando vigente. Sí. La mayéutica como método simple y efectivo, algunos la defienden. Preguntas y respuestas, así de sencillo. Entonces, desde luego que son entonces articulaciones que el cristianismo ha tomado, digamos que instrumentos para no de pronto correr riesgos de sincretismo. No estamos patrocinando el sincretismo. Pero sí, son herramientas, definitivamente, por lo menos los métodos. No sé, algunos dirán, bueno, lo de Jesús, la manera de enseñar a Jesús es definitivamente divina, es una sabiduría espiritual. Tiene que ver, ahora que estamos hablando de pedagogía, tiene que ver algo la mayéutica con el método de Jesús, de las sentencias, de las parábolas, de esto, de aquello. Eso es un tema ahí. Claro, cuando el Señor predica y nos lleva a tomar una decisión, es eso, solo que la diferencia es que Él es el Señor. Él es el Señor. Entonces, bueno. Claro que sí. Gracias, Giovanni. Excelente apunte. José Aponte, mi hermano. Pastor, yo había escuchado, no sé si había escuchado y también creo que leí en el libro de Justo que una de las cosas que rechazaban por el cristianismo también era que los helenistas, los griegos en esa época consideraban que el cuerpo era malo. Bueno, no todos, particularmente los que habían abrazado el gnosticismo. Y el estoicismo, ¿cómo es? Los estoicos. Los también, estoicos. O sea, más bien en esa fuente, en esa época, o sea, el cuerpo como que, y Platón también decía lo mismo, porque dice que el espíritu es el que sale y todo esto era como malo, en realidad. Lo que pasa es que Platón no lo lleva al nivel del gnosticismo, pero evidentemente para Platón hay un mundo trascendente el cual es el que es verdaderamente importante para Platón, ese mundo espiritual o mundo de las ideas. Esa es la diferencia, pero que haya una descalificación de la materia por él, no. Solo años después, con el arribo del gnosticismo, es que viene todo eso. Recordemos algo, Platón hacía filosofía, el gnosticismo era una falsa religión. Es la diferencia entre uno y otro, claro. Es que había escuchado eso, que el cristianismo había colocado en ese siglo una verdad que era muy contradictoria de decir que toda la creación era buena, sino que venía en una caída y entonces
eso les parecía a ellos, o sea, eso era lo que les Mira, daba José, duro. Por, y lo peor es que si tú empiezas a hacer un análisis dentro de la iglesia evangélica en este tiempo, yo le decía a mis hermanos de Salvación y Vida Eterna, bueno, nos estamos adelantando un poquito a al video 7, pero alguna vez enseñándole les decía, mira, párate en la puerta de una iglesia evangélica cualquiera y pregúntale a 10 personas o a 100 personas, el resultado va a ser igual. Y la gran mayoría, yo diría que casi el 70, el 80%, tú le preguntas, ¿qué vino a salvar Cristo, el cuerpo o el alma? Y te van a responder el alma, así. Y de hecho, y cuando hablan de ayuno y demás, todos van a estar enfocados en la salvación del alma. Y no entienden que el Señor vino a salvar el ser completo, el cuerpo Amén. y el alma, o el cuerpo y el espíritu. Esto es una realidad que aún hoy en día, dentro de la iglesia cristiana, el gnosticismo está metido y no se han dado cuenta. No, la verdad es que sí, hasta yo estaba confundido en eso, hasta ahora que he escuchado repeticiones de esto, de, de la naturaleza y de la creación que es buena como tal, porque uno también con el asunto o sea, de la carne, uno asocia que la carne es el cuerpo, o sea, no ve que es un remanente, sino que uno considera Sí, que es todo, que la materia, o sea, que en realidad este mundo es perverso y cosas así, pero bueno. sí, así es, mi hermano. No, Sí. pregunta puntual era si los griegos satanizaban mucho el cuerpo, pero bueno, usted me está diciendo que era una parte, no era Sí, como no era la todo. cultura completa como tal. Exacto, Ok. exacto. Porque acuérdate algo, es más, dentro del mismo gnosticismo, y me adelanto al video 7, dentro del mismo gnosticismo, nosotros encontramos dos corrientes. Como ambos creían que la materia era mala, decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, eso se lo leí a Baker. Eh, como la materia es mala y de todos modos va a ser destruida, vivamos licenciosamente, que el alma no puede ser, el alma no puede ser destruida, entonces vivamos como nos da la gana. Mientras que los otros decían, no, no, como el cuerpo es malo, volvámonos totalmente ascetas, volvámonos, neguémosle la comida, el agua, destruyamos. Entonces, y esas son las dos líneas que todavía hoy existen dentro del cristianismo, el antinomianismo Total. y el legalismo. Y lo vemos Ujú. derivados de Correcto. la filosofía griega, estoicos y epicúreos. Ahí está, Así es, así es. clarito todo. Total. La iglesia Entonces, legalista. la iglesia legalista o la iglesia libertina. Entonces, Así es, todo esto lo vemos como que qué daño terrible hace. ¿Por qué? Porque no conocemos la historia. así es. Ese es el punto. Bien, entonces, eh, el cristianismo también, un aporte de los griegos, la búsqueda de la verdad de los filósofos griegos, que decíamos que nunca los condujo al Dios verdadero. El cristianismo ofreció una revelación histórica y objetiva de la realidad en la época de y objetiva de la realidad mostrada a través de la encarnación. Cuando el cristianismo empieza a mostrar a Cristo como encarnado, como verdadero Dios, entonces nosotros vemos que la filosofía griega es confrontada allí, porque la filosofía griega lo máximo que podía alcanzar sería el agnosticismo. Es decir, no tenemos todas las respuestas, no podemos alcanzar todas las respuestas. Y el cristianismo irrumpe en la historia y dice, no, la respuesta las tiene Cristo. Cristo es la respuesta a todas estas interrogantes que nosotros podemos presentar. La filosofía realmente, al no poder brindar conocimientos, terminaban en el narcisismo y en la autoindulgencia. Autoflagelación. Sí, no ofrecían nada a los seres humanos. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya aquí estoy retomando el tema, las personas estaban más receptivas a la vida espiritual. La filosofía trataba de responder, la filosofía griega, a lo que nosotros llamamos a las preguntas esenciales, es decir, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy? Mi definición como ser. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Pero las mismas preguntas que formulaba la filosofía eran imposibles de responder para ellos porque dependía de la línea filosófica
que tuvieras. En cambio, acá hay una respuesta ofrecida desde afuera. El hombre que se pregunta, ¿quién soy? En Dios está la respuesta de quién somos. Somos creación suya, creado a su imagen, dignos pero caídos. ¿De dónde vengo? Pues vengo de la mano de Dios, creado por voluntad de Dios y con un propósito particular, que es glorificar a Dios. ¿Y a dónde voy? Pues si abrazamos a Cristo por la fe o mediante la fe, la vida eterna, Dios nos da la vida eterna, pero si rechazamos a Cristo, es evidente que la destrucción está allí. Entonces, los griegos no podían resolver, la filosofía griega no podía responder estas preguntas, y el cristianismo sí lo hace. Bueno, luego empiezan a hablar de las características generales de la era apostólica, ¿verdad? Habla de las fuentes que son, por un lado, la fuente inspirada, que ya hemos hablado bastante de eso, el libro de los Hechos de la era apostólica, de la era apostólica, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, mientras que Externas. sí, tenemos los escritos, principalmente el de Flavio Josefo, que es tal vez el escritor que más abundantemente escribió sobre todo esto, sobre la destrucción de Jerusalén, en fin. Entonces, el libro de los Hechos no solo provee información, sino que provee una base adecuada para interpretar toda la verdad de Dios. Mientras que las demás fuentes podemos decir que son testigos de excepción de todo esto, pero no validan lo que el Señor dice, porque el Señor no necesita validar. Incluso hay personas que atacaron a la fe cristiana, como lo veremos más adelante. Bien, entonces vamos a entrar ahora al video 7, ya que empieza con una lectura de Efesios 2, del 14 al 22. No sé si... Pastor Alex. Sí, Pastor Alex. Freddy, Sí, mi hermano. Sí, gracias, Pastor y los demás. Antes de continuar con el 7, tengo una inquietud para que me la resuelva usted, los hermanos. No, que cómo inquietaron o qué inquietó o por qué esas razones, de dónde se creó esas inquietudes filosóficas, todas esas ideas de los griegos, por qué esa profundización de esos interrogantes. Entonces, yo me voy allá a Romanos 1, donde Pablo le dice a los romanos que la conciencia les acusa, les indica algo. Y yo creo que la humanidad, desde antes de los romanos, desde antes del Evangelio, siempre tuvieron ese tipo de ideas, de inquietudes, y crearon todos estos dioses, y crearon todos estos fundamentos ideológicos, personalistas, ideales, y toda esa cantidad de dioses que se crearon alrededor de todos estos imperios antes del Evangelio. La conciencia endiosada en todas estas ideas, con la luz de Cristo, empezó mismo Cristo a derribar todas esas idolatrías con su luz, y empezaron ellos a trascender, porque para conocer un Dios personal que trasciende, que viene, que les indica una inmortalidad, una vida eterna, y no esos fatalismos de casi todos esos dioses, el mismo Platón, el mismo Aristóteles, que envolvían, mezclaban todas esas ideas en sus conciencias, pero que no tenían la luz de Cristo, lógicamente, crear una serie de interrogantes que no sé si él, Platón, ya había leído el Antiguo Testamento, hace esa serie de interrogantes de quién soy, por qué voy, para qué voy. Y cuando llega el Evangelio, los que creyeron el Evangelio, si estos interrogantes los teníamos, no la conciencia, porque era una gente impreparada, que no razonaba, que no contemplaba, que no estudiaba, que no meditaba como Platón, como Aristóteles, que razonaban en las cosas de la vida, en la naturaleza, en su propia conciencia. Y cuando le llega la luz del Evangelio, dice, pero si estos interrogantes ya lo había hecho Platón, pero no encontraron respuesta. Cuando llega Cristo con su luz, dice, aterrizamos, aquí está esto, y por eso lo abrazaba con ese trascendentalismo, con esa esperanza de esa vida eterna que ofrecía Dios. Lo que pasa, Freddy, es que, a ver, la filosofía, no estoy hablando solo de Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que la filosofía per se aparece como una respuesta a toda la superstición pagana que había. Es decir, todos estos falsos dioses del panteón griego
Por favor, los micrófonos. Aparecen como una respuesta a la superstición pagana. Aparece como una, justamente tratando de explicar el por qué sucedían tantas cosas. Y es por eso que la filosofía, al tener, a diferencia de las religiones paganas, al tener una alta carga racional, se centra en encontrar respuestas que desde la superstición se daban a través de los dioses. No, si cae un rayo es porque Zeus lo envía. O si hay una guerra es porque el dios de la guerra, en algunas civilizaciones Marte, en otra Apolo, en fin, es porque estos dioses envían esto. En fin, era una serie de supersticiones y trataban de apaciguar a todos estos falsos dioses. Pero la filosofía aparece con una muy poderosa reflexión acerca de la verdad, de la realidad, que es lo que trata de entender la filosofía. Entonces, desde esa perspectiva, la filosofía es beneficiosa porque hace las preguntas aunque no tiene las respuestas. Y el asunto es que la filosofía, como decíamos ahora, a pesar del conocimiento, a pesar del reto de la filosofía, no puede explicar las grandes verdades de la creación, no puede explicar el por qué existimos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No puede explicar eso, pero por lo menos se le abona que hace las preguntas que solamente el Evangelio tiene. Y recuerda algo, Freddy, para conocer a Dios únicamente podemos conocerlo por revelación de Dios, es decir, por la obra del Espíritu Santo, y es lo que Él trae, la revelación, su palabra a través de sus santos hombres, los profetas primero y luego los apóstoles, que traen esa revelación y Él nos ilumina por su Espíritu para entenderlo. Y naturalmente hay una deficiencia en la creación, no porque la creación haya sido creada deficiente, sino debido a la caída, que no nos permite conocer a Dios, no nos permite conocer al Dios Salvador, nos permite solamente conocer al Dios Creador. Entonces, digamos que hasta allí llega la filosofía y posteriormente la ciencia y todo lo que se desprende de allí. Pero conocer a Dios ya es un tema más teológico que filosófico. Sí, bien. Entonces, ya entrando al capítulo 7, no sé si, Liliana, tú nos puedes leer Efesios 2, 14 al 22. Sí, señor. Buenas tardes, pastor. Adelante, mi hermano. No lo saludé al principio. Efesios 2. Sí. Del 14. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Hasta ahí? No, hasta el 22. Hasta el 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu, muy bien. Entonces, gracias, Liliana. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la estructura de la iglesia como cuerpo de Cristo. El edificio, el templo santo, la casa de Dios, es la nueva casa. Vemos también que hay una definición de el Cristo de la historia es el Cristo de las Escrituras.
sus acciones son hechos verdaderos y objetivos. ¿Cuál era el problema de la filosofía griega y de la historia griega como tal? ¿Cuál era? El grave problema de ellos era que sus abstracciones no eran sobre la base de hechos históricos definidos, para nada, sino que eran abstracciones producto de la reflexión, de la meditación, pero no había un hecho histórico que pudiese respaldar la obra o ese pensamiento que ellos estaban tratando de demostrar. Es por eso que el autor muestra, o el profesor habla sobre la encarnación como el evento fundamental que muchos intentan derribar. Miren esto, la encarnación, aquí hay un punto de inflexión en la historia del mundo, la encarnación, y por eso tratan de derribarlos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es tan importante para toda la historia, no únicamente para la historia de la salvación, sino para toda la historia, este hecho de la salvación? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder? La pregunta es ¿por qué es importante la encarnación? ¿Por qué fue tan trascendental la encarnación de Cristo? Y todo el mundo quiere discutir la encarnación. Esa es la pregunta. Sí, claro, mi hermano. Claro, bueno, listo, perfecto. Sí, no, porque es que cuando Cristo encarnó, que era la esperanza de los judíos, se encarnó para poner las bases del fundamento de la doctrina apostólica. Y es ahí donde se edifica toda la doctrina que hasta hoy está vigente. Entonces, destruir la encarnación de Cristo es destruir la base que es el fundamento de la doctrina apostólica. Muy bien. Jova, tú ibas a decir algo. Gracias, Gapa. Sí. Jova. No, pastor, estaba preguntándole, estaba diciendo cuál era la pregunta para orientarme. Ok, José. Pastor, yo digo, o sea, llevando también como la misma idea del hermano Gaspar, yo veo la encarnación como la inmanencia de Dios en toda la humanidad. Perfecto. O sea, vino a darnos la verdad, que es la manera más objetiva, absoluta que nos puede dar la verdad completa, viniendo y hablando. Sí, de hecho, en la carta a los Efesios, nosotros vemos que... Gaspa el micrófono, mi hermanito. Sí, tranquila. Gracias, mi hermano. Nosotros vemos que el docente tuvo mucho cuidado en mostrar a Cristo en la Escritura como la cabeza del ángulo de la fe en la iglesia cristiana. Recordemos algo, la piedra del ángulo, la piedra, no es una piedra sobre la cual se construye, es la piedra que marca la línea, el nivel, es decir, para que todo tenga el mismo nivel. Luego vendrá el fundamento. El fundamento es la doctrina apostólica que le es revelada a los apóstoles. Pero la piedra angular es una piedra que tiene que estar en el mismo nivel, siempre en el mismo nivel, a cualquier lado sobre el que se construye, hacia la izquierda, hacia la derecha, bueno, está en una esquina, hacia un lado, hacia el otro, hacia el fondo, siempre todo está al mismo nivel. De hecho, el profesor decía algo que es bien interesante, que es que cuando se pone la piedra angular, luego se traza o se lanza un cordel. Y sobre ese cordel todo el cimiento, todo el fundamento tiene que estar en el mismo. Entonces, todo el fundamento es el fundamento apostólico sobre el cual se construye toda la doctrina de la iglesia. Toda, absolutamente toda, va al mismo nivel. Porque si queda un poquito torcida, todo va a quedar torcido. Claro, hay que tener en cuenta el cimiento y todo eso. Pero recordemos que esa piedra, piedra de cabeza del ángulo de allí, es la que marca el nivel para que toda la iglesia sea construida en un mismo nivel, bajo el mismo
sobre la misma base. Liliana y luego Giovanni. Pastor, él también decía que esa piedra angular no solo marca ese nivel, sino que también da una fortaleza a la estructura como tal. Así es. Para que pues más adelante no se derribe todo. Claro. Ustedes han visto lo que la torre inclinada de Pisa, bueno, una atracción turística italiana, la hemos visto por lo menos en las postales y demás, y todo el mundo se toma la foto aguantando la torre. Yo digo que cuando esté allá voy a tomarme una foto, pero empujando la torre. La iglesia se vería horrible, la iglesia del Señor, si tuviese un desnivel, pero la iglesia no cae, no se ladea, no se mueve, es porque está sentada sobre Cristo, sobre la piedra angular, sobre el fundamento apostólico. Joa, ¿qué ibas a decir tú, mi hermano? Bueno, yo le tengo, bueno, una anotación y una pregunta a usted, o le pediría una explicación, una aclaración. Bueno, este símil que utiliza la palabra la piedra angular y que usted muy bien ha explicado, nos indicaría que tiene que haber un crecimiento horizontal y un crecimiento vertical. ¿Sí? Sí. Esa sería, digamos, mi pregunta en principio. Ahora, le digo algo también. Creo que Dios en su presencia, en su sabiduría, cree posible que ese nivel de que usted nos está explicando es alcanzable. ¿Sí? O sea, Dios lo cree posible, y gracias a esa piedra angular. Pero le preguntaría esto, ¿qué nos podría decir en medio de esta divergencia que se presenta en el pueblo cristiano? ¿Cómo es? Bueno, diferentes diferencias, si cesacionistas, no cesacionistas, si esto, si aquello. En medio de esa diferencia, ¿cómo garantizamos ese nivel de esa piedra angular en la iglesia cristiana? Ahora, Joa, creo que la pregunta no sería si, o lo que tú dices no es si Dios cree posible, no, Dios decreta. Dios no, es decir, esto no se basa en un deseo de Dios, sino en su decreto eterno. Pero de todas maneras, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y Dios sabe que eso es posible. No, es que Dios lo decreta y lo decreta en base a la obra de su Hijo Cristo. Por eso él decreta eternamente enviar al Hijo eterno para salvar eternamente a los que eternamente ha predestinado. Entonces, el asunto acá en esta parte es que la iglesia crecerá y se extenderá porque Dios lo ha determinado. Pero el mismo, como dice Lorraine Benner, el mismo que determina la meta, determina el camino. ¿Y cuál es el camino a seguir? Pues obviamente el camino es Cristo, pero ese camino lo seguimos mediante la Escritura. La palabra de Dios es, sin lugar a dudas, el medio de gracia escogido de Dios hoy en día para la edificación de su iglesia. Él también nos ha dado su Espíritu Santo, es decir, ya estamos hablando de su palabra, su Espíritu Santo y sus ministros como dones de la iglesia para que a través de esos dones la iglesia sea edificada. Los ministros como dones de la iglesia están facultados para enseñar la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Enseñarlo como apegados al texto bíblico, porque no hay otra. O sea, no hay otra forma de enseñar el texto, de edificar la iglesia, sino a través de su palabra. No, por eso es que estamos totalmente convencidos. No valen nuevas revelaciones, no valen nuevas cosas, porque Dios no va a cambiar, porque Dios es inmutable. Y simplemente Dios nos ha dicho, ustedes van a hacerlo todo como yo lo he dicho, lo van a hacer de esta manera. ¿Y cuál es esta? De esta manera, ¿cuál? Conforme a la palabra, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles que ahí están en la Escritura, pero siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Sí. Gaspar. Sí, bueno, sí, claro. Hay algo que es importante anotar, y es que la piedra angular que pone que es puesta por Cristo, Cristo es la piedra angular, nos da una dirección de qué tan alejados o qué tan cercanos estamos del fundamento que es la doctrina. Qué tan desviado, sí. Así es. Entonces podemos decir, con un termómetro, para decir qué denominaciones, qué iglesias son herejes o sectarias con relación a la piedra angular o no lo son. Claro, de hecho, mira que ahora estamos hablando de
antinomianismo y legalismo. Y nosotros a través de la escritura podemos hacer una evaluación. Entonces, no falta el que se levante y nos dice, no, es que ustedes están juzgando. No, no, espérate. Nosotros juzgamos con justo juicio. Aquí está la palabra de Dios. Nosotros no somos jueces, pero tampoco podemos permitir que tú digas lo que la Biblia no dice o hagas lo que la Biblia no te manda hacer cuando aquí está el fundamento. La escritura nos enseña esto. Y creo que este es el propósito de la historia. Freddy. Pastor, gracias, pastor, por darme el chance. Mire, esta trascendental la pregunta que usted hizo, ¿por qué es tan importante la encarnación, la palabra hecha carne? Porque hay algo importante para nuestra fe, lo que trasciende, lo que hizo que se corroborara, predicho por los profetas, por los salmos, profetizado que ese niño entregado se encarnaría. Entonces esto es importante y básico y crucial para la fe, en que en el Cristo histórico se corroboró algo que ya estaba predicho, que la palabra se haría carne, y se descubrió y se reveló por Dios que era en Jesús, corroborándose pues que este Señor se hizo carne, resucitó y trascendió y vino a vivir entre nosotros. Vino y está presente en la nueva casa. No solamente la casa templo como ese paradigma de los judíos en su fundamentalismo, sino ya una casa ya muy personal. La casa espiritual. La casa espiritual. Entonces esto es importante para la fe, porque esto es, pues nos da la esperanza de que aún tenemos que creer que Cristo sigue edificando en esos cimientos de Efesios lo que él ya de él se había predicho en el Antiguo Testamento. Sí, fíjate, Freddy, ahora me vino a la memoria algo que dijo en el video del doctor Delar, que él dice que la historia de la iglesia es un comentario continuo de la obra de Cristo. Es decir, y lo que decía Gaspar ahora, la pregunta que tenía acá, pero que ya respondimos, ¿cuánto se ajusta a esto? ¿Cuánto se ajusta la iglesia a la piedra angular? Desviarse es la apostasía. Es la conclusión que creo que nos tenemos que sacar. Desviarse de esta verdad, estar fuera de ese nivel, es ser un apóstata. Bueno, luego viene otro punto, y es que los hechos históricos de la vida de Cristo están más allá de toda duda. Aquí empieza algo así como una especie de respuesta evidencialista en la historia. Es decir, menos presuposicionalista, pero más evidencialista en la historia, lo cual no es un pecado. A veces nos quieren hacer ver yo soy presuposicionalista, pero a los que leemos apologética histórica o apologética científica, algo por el estilo, nos quieren mirar como, no, ustedes no pueden hacer eso, porque no, sí podemos. De hecho, el mismo Agustín de Hipona alguna vez dijo que el mismo sol que ablanda la miel endurece la arcilla. Entonces, para nosotros cuando recibimos esta palabra, la historia, cuando la analizamos, cuando la vemos, cuando vemos a los paganos hablando de Cristo, nosotros decimos, hey, aquí está, esto es prueba de la gloria de Dios, y miramos todo esto y nos gozamos, mientras que otros se destrozan. Pero bueno, los hechos históricos de la vida de Cristo están más allá de toda duda, hay evidencia abundante. El profesor habla de algunos historiadores romanos. ¿Recuerdan cuáles son? Habló del Tácito, Liliana, el más prominente. ¿Quién más? Hay uno que se llamaba, no recuerdo, quiero que me confirme, Primo, o como Plinio, pero no confundamos, Plinio el joven, Tiberio. Que fue gobernador. Tiberio, el gobernador. No, Plinio, que es el que le escribe la carta al emperador Trajano, en donde se habla de que hubo Plinio el joven, que Plinio investiga abundantemente para ver qué era lo que pasaba con estos cristianos, pero el método que usa es bastante cruel. Algunos lo muestran como un buen hombre, pero Plinio lo que hace es torturar a los cristianos, y luego de torturarlos llega a la conclusión de que no son ningún peligro para el reino, porque ¿qué hacíamos los cristianos? Nos reuníamos a orar, a predicar, a recibir la prédica de la palabra de Dios, a tomar la cena,
a compartir con los hermanos, a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Plinio le escribe a Trajano, y ¿se acuerdan la respuesta del emperador? Hombre, si no los persigas, pero si alguien los acusa, castígalos. Entonces, es donde se presenta aquella, es bastante contradictoria la sentencia que hay sobre los cristianos. Liliana, tú ibas a decir algo cuando yo te interrumpí. No, pastor, él también hizo un tributo a la integridad moral de los cristianos. O sea, a pesar de que no apoyaba el cristianismo, le hace un tributo a la integridad moral que había en ellos, o que hay en ellos. Esa es la parte que, de hecho, lo anoté, pero le puse como 2 asteriscos por acá, porque no conozco más material de Plinio aparte de este, y no sé si un hombre que trató tan mal al cristianismo, lo único que hizo fue es que fue objetivo con los resultados que había obtenido de una manera tan cruel, pero no me atrevería a decir que hizo un tributo, y se lo escuché al pastor de Lara en el video, pero sí, él lo dijo, pero quedo yo un poco, honestamente quedo como un poco preocupado, un poco dudoso en toda esta parte, ¿no? Sí. Gaspar iba a decir algo. Gaspar y José. Gaspar. No, pastor. Bueno, la manito está levantada, Gaspar. Bájala, entonces. Ya lo voy a dar. Listo, mi hermano. José. Pastor, que yo entiendo, bueno, obviamente la frase sí me pareció un poco pasada, pero entiendo que es que la persona era malvada, pero aún siendo malvado, elogió a los cristianos por su naturaleza, algo así. Yo creo que yo vi un comentario bíblico de John MacArthur lo mismo, que decía, esta persona era muy malvada y puso el texto, y uno lee el texto de Plinio y pareciera que fuese, o sea, elogiar, o sea, es un elogio a los cristianos porque dice que se le maltrata y te dan amor, ¿no? O sea, pero no sabía lo que usted me acaba de decir, que ese se le maltrata no es que lo observaba, él lo hacía y así es que saca esa conclusión. Claro, él llega a esas conclusiones. De hecho, tanto Baker como Justo González y el otro historiador, el del libro morado de Ulite, apuntan en esa dirección con lo que Plinio hace, de que, bueno, este hombre realmente lo que hizo fue esto, solo que se da cuenta que por razones políticas no era conveniente estarlos persiguiendo, y como que acuerda con el emperador no perseguir a esta gente que no les estaban haciendo ningún daño. Entonces, es lo que nosotros podemos mirar ahí. Sí, luego vemos los testimonios. Bueno, también los historiadores hablan sobre los testimonios de fuentes judías, como Josefo, dando fe de la historicidad de Cristo. Tampoco debemos pensar que Flavio Josefo era un creyente. No podemos pensar eso. Nosotros tenemos que entender que Flavio Josefo era un historiador. Y alguna de las citas máximas acerca de Cristo, aquella que dice, cuando había un hombre, ¿y quién puede decir que era un hombre? Porque realmente vivía de acuerdo a Dios, en fin. El otro día hablaba con un amigo que es muy estudioso de la historia. Él es un pastor carismático, y me decía, yo le preguntaba, porque él tiene mucho conocimiento de fuentes judías, y le preguntaba, tiene un doctorado en teología histórica, no recuerdo qué es, cuál es exactamente el doctorado que tiene, pero le decía, ven acá, explícame algo, esta parte de Flavio Josefo, incluso le mandé un pantallazo del libro creo que es Guerra de los Judíos o Antigüedad de los Judíos, donde está, ¿esta parte fue añadida o realmente Flavio Josefo creía eso del Señor? Y me dice, no, Alex, los estudiosos de Flavio Josefo dicen que esta parte fue añadida.
realmente Flavio Josefo era un judío, él da testimonio de todo, pero él no, esa parte, de hecho, le llaman el pseudo Flavio Josefo, algo así. Me estuvo explicando él, pero no me envió la nota de vuelta. ¿Vos ibas a decir otra cosa? Aunque yo he escuchado también que Josefo se refiere a los cristianos de una manera denigrante, como tribus o gente Sin cultura. Pero entonces, sin cultura, que son unos, Sí. casi como. Pero entonces esa cita sí es de Josefo, cuando se está refiriendo a los cristianos de esa manera. A los O eso cristianos también sí. está. No, parece ser que sí, que la referencia hacia los cristianos no es buena la que hace Josefo. Y lo Sí, segundo, pastor, lo que él dice de que Josefo habla. Ok, esa cita que Josefo habla de Santiago y lo determina como hermano de Jesús. parece que Eso es es una cierta. cita válida. Sí, sí Y si es válida, ¿qué hacen los católicos con una cita de esa histórica? Buena pregunta, José. Cuando uno muestra... Yo no sabía que Josefo decía eso. O sea, yo me quedé sorprendido del video por eso. No, pero es que la misma escritura lo dice. De hecho, Sí, yo sí, sí lo dice. alguna vez tuve una muy buena discusión porque no fue una discusión irrespetuosa ni nada por el estilo con una teóloga católica que trabaja conmigo y con una ex practicante católica que trabajaban conmigo y me sorprendió mucho cuando yo les hablé acerca de los hermanos del Señor. Y la verdad, se quedaron en shock. Y yo les dije, no, pero es que la Biblia dice. Yo le mostré el texto de Marcos, no son sus hermanos Santiago, Judas, y sus hermanas están entre nosotros, en fin. Bueno, les mostré eso y les hablé sobre las citas históricas y quedaron mirando lejos. Porque ellas pues creían claramente en la perpetua virginidad de María, en fin, entonces se les cae todo ¿cómo que se llama? El andamiaje. Sí. Gaspar, ¿tú tenías algo? Sí, pastor, es una preguntita. Lo que pasa es que hay un hecho importante en todos estos padres apostólicos. Bueno, ya usted lo ha mencionado de Flavio Josefo, que él prácticamente escribió la historia de los años 30 a los años 70, pero después hubo otros historiadores, creo que en total fueron 8, no sé si usted me corrige, 8 historiadores, ¿cierto? Sí, pero hay algo que me llamó mucho la atención con respecto a las evidencias externas en el hecho de canonizar. O sea, una de las 4 reglas de canonización que se tuvo en cuenta, precisamente se basó en estos padres apostólicos, por decir algo, que uno de los requisitos de la regla es que estuviera en contacto con los apóstoles, y todos estos discípulos de los discípulos estuvieron en contacto con los apóstoles, ¿no? La otra regla para canonizar el libro o libros inspirados era que tuviera un uso eclesiástico, que se oficializara en los cultos eclesiásticos, que se mencionaran estos libros para que fueran inspirados y que fueran citados por los santos padres. Por ejemplo, San Clemente de Roma cita en uno de sus escritos, menciona los evangelios sinópticos y el de Juan. El pastor de Hermes, por ejemplo, menciona las cartas paulinas. San Ignacio de Antioquía menciona las cartas pastorales. Hay una cuestión controversial que fue el libro de Apocalipsis, que no fueron mencionados por ninguno de estos padres apostólicos, que había una controversia con respecto al capítulo 20 de Apocalipsis con referente al milenio. Entonces, estas circunstancias históricas fueron las que se tuvieron en cuenta de parte de estos padres apostólicos para que se canonizaran los libros, qué libro era inspirado o no. Entonces, no sé si usted puede... No, y acuérdate algo, que en el concilio de Cartago, donde supuestamente se
se da el canon. Realmente lo decíamos en la otra clase, que lo que se hace en Cartago es simplemente reconocer lo que ya la iglesia usaba. Incluso, acuérdate algo, el libro de Apocalipsis era ampliamente utilizado dentro de la iglesia del siglo II, citado en las iglesias y reconocido como escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, el libro goza de todo el respaldo de todo el respaldo de la iglesia primitiva. Julito, buenas tardes, mi hermano. Ya había extrañado tus aportes. No, amigo, ya. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, mi hermano. Bueno. Trato de mantener mi silencio ante algunos temas, pero a ver, mi reflexión al respecto de si hay libros, añadiduras, si a Flavio Josefo le modificaron los escritos, etcétera. Nosotros tendríamos que decir, esto es un atrevimiento mío, nosotros tendríamos que decir definitivamente que si nos vamos al común del creyente, solo la labor desde la eternidad de la escogencia aseguraría que el creyente llegara a buen término. A ver, lo voy a poner en el otro lado de la moneda. Si porque investigáramos, conociéramos la verdad para abrazarla, estaríamos fritos todos. Toditos, ¿no? Ninguno Ya, tendría pero manera. aclaro, no solo por la incapacidad moral. Y hagamos por un momento una sola suposición. Hagamos por un momento, situémonos como Tomás de Aquino, al que yo llamo el creador del pensamiento independiente. Porque Tomás de Aquino fue el que abrió la brecha para que la filosofía, la teología y la ciencia por fin se separaran. Porque al pensar, al establecer él en sus escritos que el hombre razonablemente podía buscar a Dios, pues abrió una brecha nuevamente para la filosofía y todo esto que vemos hoy en el siglo XXI. Entonces, si moralmente no estuviéramos caídos, pero nuestro crecimiento dependiera de la investigación, estaríamos todos fritos. Sí. Porque ¿cómo le digo, y perdóneme lo que voy a decir, cómo le digo al señor que vende paletas, verdad, que pare de vender paletas para leer Claudio Josefo? No voy a poder. No voy a poder hacer eso. Entonces, cuando yo noto estas discusiones, el orden sabio de Dios es que yo me convierto en un buscador de la verdad porque la verdad me alcanzó y me iluminó. Entonces me empiezan las inquietudes de la verdad. Y aquellos lugares que yo la vez pasada llamé atarrayas, se convierten entonces en lugares en los cuales la gente, cuando hablo de lugares, pensionémoslos como iglesias o ministerios o grupos, se convierten en escalones donde quienes escudriñan la verdad con sinceridad, yo menciono sinceridad como el punto de la obediencia, pues empiezan cada día a ser más iluminados, a ver más cosas, a encontrar más tesoros, etcétera. ¿Ya? Porque es que si no, entonces nos vamos a parar aquí. Entonces, el final de Marcos fue añadido. Lo que creemos hasta Julio, de los libros externos de Flavio Josefo. Julio, sí. Julio, es que el problema es que nosotros no tenemos ningún problema con la palabra, porque para nosotros la Biblia es la palabra de Dios inspirada, santa, bendita, autoritativa, suficiente. Con eso no tenemos problemas. Y Dios mismo asegura la preservación de la Biblia. Pero no ocurre así con los demás libros que no tienen
el mismo nivel de preservación. Ese sería el punto a considerar acá, mi hermano. Pastor, pero perdóneme, pero por ejemplo, muchos cristianos tienen duda del final del Evangelio de Marcos. Sí, Que tienen fue muchas añadido, dudas. por ejemplo. Sí, sí. ¿Ya? Aclaro, tienen para dudas. mí, aclaro, para mí, Julio Barceló ni le quita ni le pone, para mí. No, para mí mí. sí, porque como me explicaba mi director de doctorado, si el final de Marcos fue añadido, no es evangelio. Y ese es un problema serio, porque el evangelio siempre termina con las buenas noticias. ¿Cuál? De la resurrección de Cristo. Yo le entiendo. Yo lo entiendo, ¿Cómo? pero ahí yo... Sí. Pastorales. Álvaro. Mire, con todo respeto, propongo una moción de procedimiento. ¿Por qué no dejamos que el hermano Julio termine la idea? Porque parece que no la alcanzó a decir. Entre otras cosas, me parece interesante. Y usted, doctor, profesor Ale, con mucho gusto, ripostará en su momento. Ok. Porque de pronto yo también quiero aportar algo. Entonces, tranquilo. Déjeme siquiera aspirar a realizar esa ilusión. Muchas gracias. Tranquilo. Ok, tranquilo. Julio, disculpa, adelante, mi hermano. No, tranquilo. No, esto me parece, esto es lo que me parece chévere de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía yo? Yo decía lo siguiente. Yo creo en la inerrancia de las escrituras. Estoy convencido en que el espíritu que está detrás de las escrituras las ha preservado. Pero eso que yo creo no significa que la copia que yo tengo hoy no sufrió alteraciones. Vuelvo y lo repito. La carta de Pablo a los romanos, su original, fue inspirado por Dios. Pero yo no puedo asegurar que las copias, y sobre todo quiero aclarar del Nuevo Testamento, que las copias no tengan, aclaro, añadiduras de buena fe, porque de pronto alguien, como pasa en Primera de Juan, 3 son los que dan testimonio en la tierra y 3 son los que dan testimonio en el cielo. Juan 5:7. Claro, entonces hay muchos estudiosos, aclaro, yo debo reconocer que yo no soy ni lingüista, ni semántico, no, yo de cosas estudié ingeniería, ¿ya? Y como el título de uno no dice si uno se tiró 10 años para ser ingeniero o no, entonces el título lava todos los pecados, siempre he dicho yo, porque no dice cómo estudió uno. Entonces, eso no significa que las copias que hoy tenemos, ¿verdad?, tengan algunas de buena fe y otras no tan de buena fe, errores, pero errores que no destruyen la unidad del mensaje. ¿Ya? E incluso nuestras traducciones. Nuestra traducción más común en el mundo hispano protestante es Reina y Valera. Reina y Valera. Y Reina y Valera eran unos monjes que tenían prejuicios. Julio, yo para... por ejemplo, perdóname, ya con esto termino. Que terminan prejuicios para hablar de temas como la relación matrimonial, el sexo, ¿será que si puedo traducir tal palabra o será mejor que no la coloco, etcétera? Entonces, ¿a qué quiero decir yo? Es innegable que la labor del Espíritu Santo es la única que asegura que el creyente sea un buscador sincero de la verdad. ¿Ya? Es decir, no buscamos la verdad para encontrarla, buscamos la verdad porque la verdad no se encontró a nosotros. Julio, entonces estamos tratando de hacerla inteligible. Eso es lo que quería decir. Pastor, perdóneme, por eso estaba calladito yo. Ok. Bueno, pero escúchenme, por favor. A mis estudiantes de bibliología les digo lo siguiente cuando se abordan estos temas, porque pues me ha tocado hacer investigación sobre familias de manuscritos, diferencias entre textus receptus y texto crítico, y casi siempre por ahí saltan los del texto crítico y empiezan a luchar con los mismos 23 versículos que no están, que sí están, que en fin.
Pero entonces, primero, si nos vamos a hablar de preferencias, es evidente que mi preferencia, pero por razones académicas, es Textus Receptus, de donde sale Reina Valera. No estoy destruyendo texto crítico, pero por razones académicas prefiero el Textus Receptus. Ahora bien, el que sea Textus Receptus o texto crítico, todo viene de un solo texto, que es el texto bíblico inspirado. El texto bíblico inspirado, supongamos que es mi brazo, acá está. Acá está. Este es el texto bíblico inspirado. Vienen 5 copias. La copia A tiene un error acá, la copia B lo tiene por acá, la copia C por acá, la copia D por acá y la copia E por acá. Pero todas las copias no tienen el mismo error, porque entonces el error sería detectable. Entonces es fácil detectar los errores, porque el error que está aquí no está en las otras 4 y el que está aquí no está en las otras 4, y así va sucesivamente. Por lo tanto, en el milagro en el cual Dios guarda la escritura, la preservación de la escritura, en ese milagro que ocurre, hace que tengamos un texto confiable. El texto original, el autógrafo es inspirado. Este texto es totalmente confiable y es una verdad objetiva. Sí, el creyente es llevado a la verdad por Cristo, que es la verdad, por el Espíritu de Dios que pone la verdad. Pero la verdad objetiva de la palabra de Dios es lo que regula nuestra vida, de tal manera que aunque fallara nuestra razón, la palabra de Dios nunca falla. Ese es el sentido y en el cual hay una superioridad abrumadora de la escritura sobre cualquier otro escrito que nosotros pudiésemos tener. Entonces, las otras fuentes nos ayudan a corroborar cosas para no validar. Ah, sí, los escritores paganos dan testimonio de esto, pero el único texto que es verdaderamente normativo para creer y sobre el cual se fundamenta nuestra fe es sin lugar a dudas la bendita palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En ese sentido, me toca apartarme de algunas cosas sobre los que tratan de hablar de una inerrancia parcial u otro tipo de asuntos. Entonces, por esa razón, creo que la escritura es totalmente confiable en ese sentido. Recomiendo, espérate que se nos está agotando el tiempo. Recomiendo que vean los videos de bibliología que están colgados hasta ahora gratuitos en nuestro canal de Seminario Bautista Reformado. Tienen muchísimas explicaciones y hay preguntas desafiantes en ese curso. Entonces, si quieren abordar este tema, los invito a que lo vean. Mientras tanto, mi hermano Álvaro, él pidió la palabra y quiero darle la palabra antes de cerrar. Álvaro, disculpa la tardanza en llegar a ti, pero ya se nos va acabando el tiempo. ¿Qué ibas tú a mencionar, Alvarito? Bueno, le agradezco. Voy a hacerlo parcialmente. Se me ocurría, volviendo al principio, viendo el video, observo un énfasis en el maestro, donde hacía ver la piedra angular como una especie, hablando en términos de albañilería, del nivel. Sí. Como una medida, como un parámetro. Entonces, a mí se me ocurre pensar que esa piedra angular tiene características antisísmicas. ¿Cierto? Buen punto, buen punto. Y también permite de pronto arribar a otra conclusión. No sé si me la prueban. En el sentido de que a veces vemos en la iglesia algunas fluctuaciones desde el punto de vista doctrinal. Y yo siempre he manifestado que tranquilo, que el Señor preservará un grupo mínimo de la iglesia que se va a encargar de ser celoso de la sana doctrina. En todo caso, la iglesia verdadera de Cristo permanece. Y aquellos que fluctúan tendrán la misericordia de Dios que les permita enderezar los errores que antes traían.
Entonces, ¿será que aquí se puede aplicar aquel principio de la física, aplicado a la piedra angular que nos enseñaron desde el bachillerato, el cual dice que todos los cuerpos en movimiento tienden a buscar su equilibrio? Como aquí hablamos de filósofos y esto, yo quisiera aportar eso. A ver qué dicen ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Álvaro. Bueno, en primer lugar, te pediría permiso para usar tu ilustración en algún momento. Con eso de las características antisísmicas me parece una muy buena aplicación. Creo que lo otro también es otra aplicación, Álvaro. El que usas y tomas prestado de la física, y las aplicaciones después que no salgan de la línea de interpretación, no tenemos problemas con eso. Mis hermanos, se nos acabó el tiempo. Por favor, dos cosas. Mañana lunes no vamos a tener clase porque es festivo. Pasado lunes. El pasado lunes. No vamos a tener clases. Y si no, hasta el jueves y el viernes. Estamos en la clase 6, creo que es. Sí, señor. Esta es la 6. Entonces, vamos a tener jueves y viernes. Y el sábado, los que van a hacer examen, les entregamos las preguntas para que ustedes puedan resolver y enviarlas online a Jonathan. Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios permite, a las 7 de la noche. Vamos a revisar, obviamente, lo que falta del 7, que ya estamos terminando. 8, 9, 10 y 11. Pero en su caso ustedes van a estudiar, ojalá puedan ver toda la serie, porque es fantástica. No vamos a evaluar toda la serie porque no sería honesto con ustedes. Las lecturas, miren el contenido del plan de curso y lean sobre esos contenidos, porque esto es un ejercicio que nos enriquece, pero en gran manera. Esto nos enriquece muchísimo a todos nosotros, de verdad. De nuevo, muchísimas gracias. Vamos a orar para ser despedidos.